El planteamiento científico, capítulo 1, Mario Bunge. Investigación científica. 1.1. Conocimiento ordinario y científico. 1.2. El método científico. 1.3. La táctica científica. 1.4. Las ramas de la ciencia. 1.5. Objetivo y alcance de la ciencia. 1.6. Pseudociencia. La ciencia es un estilo de pensamiento y de acción, precisamente el más reciente, el más universal y el más provechoso de todos los estilos, Como ante toda creación humana, tenemos que distinguir en la ciencia entre el trabajo, investigación, y su producto final, el conocimiento. En este capítulo consideraremos tanto los esquemas generales de la investigación científica, el método científico, cuanto su objetivo. 1.1. Conocimiento ordinario y científico. La investigación científica arranca con la percepción de que el acervo de conocimiento disponible es insuficiente para manejar determinados problemas. No empieza con un borrón y cuenta nueva, porque la investigación se ocupa de problemas y no es posible formular una pregunta por no hablar ya de darle respuesta fuera de algún cuerpo de conocimiento. Solo quienes ven pueden darse cuenta de que falta algo. Parte del conocimiento previo de que arranca toda investigación es conocimiento ordinario, esto es, conocimiento no especializado, y parte de él es conocimiento científico, o sea, se ha obtenido mediante el método de la ciencia, mediante este método de la ciencia, y puede volver a someterse a prueba, enriquecerse, y llegado el caso, superarse mediante el mismo método. A medida que progresa, la investigación corrige o hasta rechaza porciones del acervo del conocimiento ordinario. Así, se enriquece este último con los resultados de la ciencia. Parte del sentido común de hoy día es resultado de la investigación científica de ayer. La ciencia, en resolución, crece a partir del conocimiento común y le rebasa con su crecimiento. De hecho, la investigación científica empieza en el lugar mismo en que la experiencia y el conocimiento ordinarios dejan de resolver problemas o hasta de plantearlos. La ciencia no es una mera prolongación ni un simple afinamiento del conocimiento ordinario, en el sentido en que el microscopio, por ejemplo, amplía el ámbito de la visión. La ciencia es un conocimiento de naturaleza especial. Trata primariamente, aunque no exclusivamente, de acaecimientos inobservables e insospechados por el ego no educado. Tales son, por ejemplo, la evolución de las estrellas y la duplicación de los cromosomas. La ciencia inventa y arriesga conjeturas que van más allá del conocimiento común, tales como las leyes de la mecánica cuántica o las de los reflejos condicionados, y somete esos supuestos a contrastación con la experiencia con ayuda de técnicas especiales, como la espectroscopía o el control del jugo gástrico, técnicas que, a su vez, requieren teorías especiales. Consiguientemente, el sentido común no puede ser juez autorizado de la ciencia, y el intento de estimar las ideas y los procedimientos científicos a la luz del conocimiento común u ordinario exclusivamente es descabellado. La ciencia elabora sus propios cánones de validez, y en muchos temas se encuentra muy lejos del conocimiento común, el cual va convirtiéndose progresivamente en ciencia fósil.
Imaginémonos a la mujer de un físico rechazando una nueva teoría de su marido sobre las partículas elementales porque esa teoría no es intuitiva, o a un biólogo que se aferrara a la hipótesis de la naturaleza hereditaria de los caracteres adquiridos simplemente porque esa hipótesis coincide con la experiencia común, por lo que hace a la evolución cultural. Parece estar clara la conclusión que deben inferir de todo eso los filósofos. No intentemos reducir la ciencia a conocimiento común, sino aprendamos algo de ciencia antes de filosofar sobre ella. La discontinuidad radical entre la ciencia y el conocimiento común en numerosos respectos, y particularmente por lo que hace al método, no debe de todos modos hacernos ignorar su continuidad en otros respectos, por lo menos si se limita el concepto de conocimiento común a las opiniones sostenidas por lo que se suele llamar sano sentido común, o en otras lenguas, buen sentido. Efectivamente, tanto el sano sentido común cuanto la ciencia aspiran a ser racionales y objetivos. Son críticos y aspiran a coherencia, racionalidad, e intentan adaptarse a los hechos en vez de permitirse especulaciones sin control, objetividad. Pero el ideal de racionalidad, a saber, la sistematización coherente de enunciados fundados y contrastables, se consigue mediante teorías, y estas son el núcleo de la ciencia, más que del conocimiento común, acumulación de piezas de información laxamente vinculadas, y el ideal de la objetividad, a saber, la construcción de imágenes de la realidad que sean verdaderas e impersonales. No puede realizarse más que rebasando los estrechos límites de la vida cotidiana y de la experiencia privada, abandonando el punto de vista antropocéntrico, formulando la hipótesis de la existencia de objetos físicos más allá de nuestras pobres y caóticas impresiones, y contrastando tales supuestos por medio de la experiencia intersubjetiva, transpersonal, planeada e interpretada con la ayuda de teorías. El sentido común no puede conseguir más que una objetividad limitada, porque está demasiado estrechamente vinculado a la percepción y a la acción, y cuando la rebasa, lo hace a menudo en la forma del mito. Solo la ciencia inventa teorías que, aunque no se limitan a condensar nuestras experiencias, pueden contrastarse con esta para ser verificadas o falsadas. Un aspecto de la objetividad que tienen en común el buen sentido y la ciencia es el naturalismo, o sea, la negativa a admitir entidades no naturales. Por ejemplo, un pensamiento desencarnado y fuentes o modos de conocimiento no naturales. Por ejemplo, la intuición metafísica, pero el sentido común, reticente como es ante lo inobservable, ha tenido a veces un efecto paralizador de la imaginación científica. La ciencia, por su parte, no teme a las entidades inobservables que pone hipotéticamente, siempre que el conjunto hipotético pueda mantenerse bajo su control. La ciencia, en efecto, tiene medios muy peculiares, pero nada esotéricos ni infalibles, para someter a contraste o prueba dichos supuestos. Una consecuencia de la vigilancia crítica y de la recusación naturalista de los modos de conocimientos esotéricos es el falibilismo, o sea, el reconocimiento de que nuestro conocimiento del mundo es provisional e incierto, lo cual no excluye el progreso científico, sino que más bien lo exige. Los enunciados científicos, igual que los de la experiencia común, son opiniones, pero opiniones ilustradas, fundadas y contrastables, en vez de dicta arbitrarios o charlas insusceptibles de contrastación o prueba. Lo único que puede probarse hasta quedar más allá de toda duda razonable son o bien teoremas de la lógica y la matemática, o bien enunciados fácticos triviales, particulares y de observación.
como este volumen es pesado. Los enunciados referentes a la experiencia inmediata no son esencialmente incorregibles, pero rara vez resultan dignos de duda, aunque son también conjeturas. En la práctica los manejamos como si fueran certezas. Precisamente por esa razón son científicamente irrelevantes. Si puede manejarlos de un modo suficiente el sentido común, ¿por qué apelar a la ciencia? Esta es la razón por la cual no existe una ciencia de la mecanografía ni de la conducción de automóviles. En cambio, los enunciados que se refieren a algo más que la experiencia inmediata son dudosos y, por tanto, vale la pena someterlos varias veces a contrastación y darles un fundamento. Pero en la ciencia la duda es mucho más creadora que paralizadora. La duda estimula la investigación, la búsqueda de ideas que den razón de los hechos de un modo cada vez más adecuado. Así se produce un abanico de opiniones científicas de desigual peso. Unas de ellas están mejor fundadas y más detalladamente contrastadas que otras. Por eso el escéptico tiene razón cuando duda de cualquier cosa en particular y yerra cuando duda de todo en la misma medida. Dicho brevemente, las opiniones científicas son racionales y objetivas, como las del sano sentido común, pero mucho más que ellas. ¿Y qué es entonces? Si algo hay, lo que da a la ciencia su superioridad sobre el conocimiento común. No ciertamente, la sustancia o tema, puesto que un mismo objeto puede ser considerado de modo no científico o hasta anticientífico, y según el espíritu de la ciencia, la hipnosis, por ejemplo, puede estudiarse de un modo acientífico, como ocurre cuando se describen casos sin la ayuda de la teoría ni del experimento. También pueden considerarse como un hecho supernormal o hasta sobrenatural, que no implica ni a los órganos de los sentidos ni al sistema nervioso, o sea, como resultado de una acción directa de mente a mente. Por último, puede plantearse el estudio de la hipnosis científicamente, esto es, construyendo conjeturas acerca del mecanismo fisiológico subyacente al comportamiento hipnótico y controlando o contrastando dichas hipótesis en el laboratorio. En principio, pues, el objeto o tema no es lo que distingue a la ciencia de la no ciencia, aunque algunos problemas determinados, por ejemplo, el de la estructura de la materia, difícilmente puedan formularse fuera de un contexto científico. Si la sustancia, objeto, no puede ser lo distintivo de toda ciencia, entonces tienen que serlo la forma, el procedimiento, y el objetivo, la peculiaridad de la ciencia. Tiene que consistir en el modo como opera para alcanzar algún objetivo determinado, o sea, en el método científico y en la finalidad para la cual se aplica dicho método. Prevención, método científico. No debe construirse como nombre de un conjunto de instrucciones mecánicas e infalibles que capacitarán al científico para prescindir de la imaginación. No debe interpretarse tampoco como una técnica especial para el manejo de problemas de cierto tipo. El planteamiento científico, pues, está constituido por el método científico y por el objetivo de la ciencia. Echemos un vistazo al planteamiento científico, pero no sin aplicar antes nuestras capacidades a alguno de los siguientes problemas. Problemas 1.1.1. Escritores y humanistas se lamentan con cierta frecuencia de que la ciencia está deshumanizada porque ha eliminado los elementos llamados humanos. Examínese esta opinión. 1.1.2. ¿Es la ciencia objetiva hasta el punto de excluir puntos de vista? O más bien, ¿se limita a no autorizar sino la consideración de puntos de vista que estén fundados de alguna manera y sean contrastables, sometibles a prueba? Puede verse una reciente crítica del mito según el cual la ciencia es objetiva en H. Control en busca de experiencia, ¿no? 1. Indicación. Téngase clara la distinción entre las
psicología de la investigación, que se ocupa de los motivos, las tendencias, etcétera, de cada investigador y la metodología de la investigación. Popper, 1962. 1.1.3. Examínese la difundida opinión, sostenida por filósofos como Karl Jaspers, de que las conclusiones de la investigación científica son conclusiones propiamente dichas, esto es, últimas y ciertas. Problema estudiable en vez de ese. Esbócese la historia de la opinión de que la ciencia genuina es infalible. 1.1.4. Dilucidar los conceptos de opinión, creencia, convicción y conocimiento. Problema en vez del anterior. ¿Existe alguna relación lógica entre naturalismo, que es una doctrina ontológica, y contrastabilidad, que es una propiedad metodológica de ciertos enunciados, la propiedad de poder ser sometidos a prueba? En particular, ¿es el naturalismo condición necesaria, suficiente, necesaria y suficiente, o ninguna de esas cosas para la contrastabilidad? Indicaciones. Distíngase entre contrastabilidad de principio, contrastación concebible y contrastabilidad efectiva. La propiedad que tiene un enunciado de ser susceptible de contrastación con los medios existentes. Búsquense contraejemplos para las primeras tres tesis, o sea, C lleva a N, N lleva a C y N está llevado de la mano con C, de cierta manera, ¿no? Están ya con un vínculo estrecho. C te lleva a N, N te lleva a C. 1.1.5. La filosofía tradicional ha conservado la importante distinción establecida por Platón, Menón, 97, República, 5, 477, 478, Timeo, 29, etc. entre opinión o creencia, doxa, y conocimiento cierto o ciencia, episteme. Según Platón, la opinión es característica del vulgo, por lo que hace a todo tema, pero es, además, lo único que puede conseguirse respecto de las cosas fugaces, los objetos físicos, que no son en un sentido completo, puesto que nacen, cambian y perecen. Solo los objetos eternos, las ideas, pueden ser objeto del conocimiento perfecto. Discútase esta opinión, precisando su relevancia, si la tiene, para la ciencia formal y la ciencia factual. 1.1.6. Explicitar las semejanzas y las diferencias entre el conocimiento común y el conocimiento científico. Problema en lugar de ese. Dado que el pensamiento científico es innatural, o sea, se consigue con dificultad y solo por una parte de la humanidad, imagínese lo que sería de la investigación científica después de que una guerra nuclear hubiera destruido todos los centros científicos. 1.1.7. Discútase la opinión según la cual la ciencia no es más que una continuación sistemática del conocimiento ordinario. Para información sobre dicho punto de vista, véase por ejemplo R. Carnap, Fundamentos de Lógica en la Unidad de la Ciencia, ¿no? La Enciclopedia Internacional de la Ciencia, Chicago, Universidad de Chicago, 1938. 1.1.8. Filósofos de varias corrientes, desde ciertos escolásticos medievales, pasando por los realistas escoceses del sentido común, hasta el filósofo del lenguaje, Moore, han reivindicado para el sentido común el derecho a estimar las teorías científicas. Análogamente, algunos científicos han combatido la genética, la física relativista y las teorías cuánticas porque chocan con el sentido común. Discútase este fenómeno. Problema en lugar del anterior. La libertad de opinión incluye el derecho de cada cual a criticar y hasta ridiculizar lo que sea. Pero la libertad de la investigación, que está asociada a la de opinión, puede ser obstaculizada por una opinión pública que le sea hostil. ¿Puede resolverse este problema? 1.1
Punto 9. Ludwig Wittgenstein y los filósofos del Círculo de Viena han sostenido que el criterio de distinción entre ciencia y no ciencia, especialmente la metafísica, es el tener sentido de los enunciados que constituyen la ciencia. Según esto, un análisis del sentido bastaría para decidir si una disciplina es científica o no. Examínese esa opinión y véase si no asciende a ciencia el arte de la encuadernación de libros o la contabilidad. Propónganse criterios propios de distinción entre ciencia y no ciencia. 1.1.10 Hegel y otros filósofos han sostenido que toda ciencia, excepto la filosofía, tiene la ventaja de poder presuponer o bien su objeto o bien la marcha ulterior de la investigación. Es verdad que estén dados por anticipado el objeto y el método especial de toda ciencia. Indicación: búsquense contraejemplos. 1.2 El método científico. Un método es un procedimiento para tratar un conjunto de problemas. Cada clase de problemas requiere un conjunto de métodos o técnicas especiales. Los problemas del conocimiento, a diferencia de los del lenguaje o los de la acción, requieren la invención o la aplicación de procedimientos especiales adecuados para los varios estadios del tratamiento de los problemas. Desde el mero enunciado de estos hasta el control de las soluciones propuestas. Ejemplos de tales métodos especiales o técnicas especiales de la ciencia son la triangulación para la medición de grandes distancias o el registro y análisis de radiaciones cerebrales para la objetivación de estados del cerebro. Cada método especial de la ciencia es, pues, relevante para algún estadio particular de la investigación científica de problemas de cierto tipo. En cambio, el método general de la ciencia es un procedimiento que se aplica al ciclo entero de la investigación en el marco de cada problema de conocimiento. Lo mejor para darse cuenta de cómo funciona el método científico consiste en emprender, con actitud inquisitiva, alguna investigación científica lo suficientemente amplia como para que los métodos o las técnicas especiales no oscurezcan la estructura general. El convertirse en especialistas de algún estadio del trabajo científico, como la medición, por ejemplo, no basta ni mucho menos para conseguir una visión clara del método científico. Aún más, eso puede sugerir la idea de que hay una pluralidad de métodos inconexos más que una sola estructura metódica subyacente a todas las técnicas. Otro buen camino, inmediatamente después del anterior, consiste en familiarizarse con algún sector o pieza de la investigación, no precisa y solamente con su resultado, más o menos caduco, sino con el proceso entero, a partir de las cuestiones que desencadenaron inicialmente la investigación. Supongamos que nos planteamos la pregunta siguiente: ¿por qué diversos grupos humanos utilizan lenguajes más o menos diferentes? Una respuesta sencilla a esa pregunta, esto es, una explicación de la generalización empírica según la cual diversos grupos humanos tienden a hablar de modos diversos. Se encuentran en mitos como, por ejemplo, el de la diversidad originaria de lenguas, ya cristalizadas desde el principio. Un investigador científico de ese problema no prestaría gran fe a explicaciones sencillas de ese tipo, y empezaría por examinar críticamente el problema mismo. De hecho, aquella pregunta presupone una generalización empírica que puede necesitar afinación. ¿Qué grupos son los que hablan de modos diversos? ¿Grupos étnicos? ¿Grupos sociales? ¿Grupos profesionales? Solo una investigación preliminar de esta cuestión previa puede permitirnos una formulación más precisa de nuestro primer problema. Una vez hallado ese enunciado más preciso del problema, se ofrecerá una serie de conjeturas, algunas referentes a la determinación geográfica de las diferencias lingüísticas, otras a los factores biológicos, otras a los factores sociales, etc. Esos varios supuestos serán entonces contrastados examinando sus consecuencias observables. Así, por ejemplo, si el tipo de trabajo es efectivamente un determinante principal de las diferencias lingüísticas, hipótesis, entonces los grupos profesionales compuestos por individuos que en todo lo demás son semejantes deben hablar dialectos distintivos, consecuencia sometible a contrastación con la experiencia. Entonces hay que reunir cierto número de datos para poder averiguar cuál de las conjeturas es verdadera, si es que alguna de ellas lo es, y si es posible, los datos
tendrán que ser científicamente certificables. Esto es, obtenidos y controlados si es necesario por medios científicos. Por ejemplo, habrá que estudiar muestras casuales de grupos profesionales, con objeto de minimizar los efectos de una posible tendencia en la elección de los sujetos. Entonces, se estimarán los méritos de las varias hipótesis propuestas, y en ese proceso de estimación surgirán acaso nuevas conjeturas. Por último, si la investigación ha sido cuidadosa e imaginativa, la solución del problema inicial hará surgir un nuevo conjunto de otros problemas. De hecho, las piezas de investigación más importantes, al igual que los mejores libros, son las más capaces de desencadenar nuevo pensamiento, y no precisamente las tendentes a llevar el pensamiento al reposo. En el anterior ejemplo podemos distinguir los estadios principales del camino de la investigación científica. Esto es, los pasos principales de la aplicación del método científico. Distinguimos, efectivamente, la siguiente serie ordenada de operaciones. 1. Enunciar preguntas bien formuladas y verosímilmente fecundas. 2. Arbitrar conjeturas fundadas y contrastables con la experiencia para contestar a las preguntas. 3. Derivar consecuencias lógicas de las conjeturas. 4. Arbitrar técnicas para someter las conjeturas a contrastación. 5. Someter a su vez a contrastación esas técnicas para comprobar su relevancia y la fe que merecen. 6. Llevar a cabo la contrastación e interpretar sus resultados. 7. Estimar la pretensión de verdad de las conjeturas y la fidelidad de las técnicas. 8. Determinar los dominios en los cuales valen las conjeturas y las técnicas y formular los nuevos problemas originados por la investigación. Este ciclo se representa esquemáticamente en la figura 1.1, ¿no? Podemos ver que tenemos al lado izquierdo en un cuadrado, ¿no?, que dice cuerpo de conocimiento disponible, y dentro de eso está el problema en un rectángulo. Y esto más abajo nos lleva a la técnica de contrastación. Y esto nos lleva a la derecha, que está la evidencia. Y esto nos lleva a la estimación de hipótesis. Y volviendo otra vez al cuerpo de conocimiento disponible, que tenía contenido el problema, que era pequeño, ¿no?, dentro de sí, de cierta manera va también a la derecha, ¿no?, de la parte superior, y nos lleva a la hipótesis. Y esto, la hipótesis nos lleva a la baja y nos lleva a las consecuencias contrastables. Y esto, al igual que la evidencia, ¿no?, la evidencia y consecuencias contrastables nos llevan a la estimación de la hipótesis. De tal manera que tienen un tipo de choque y se relacionan. Y ambas nos llevan a un nuevo cuerpo de conocimiento. O sea, dentro de este esquema, ¿no?, de este cuadrado que es el nuevo cuerpo de conocimiento, dentro de esto está un nuevo problema, ¿no?, en forma de un rectángulo. Y esto podría explicarlo de manera muy pintoresca, ¿no?, porque yo de cierta manera podríamos relacionar todos estos conceptos para llegar a fundamentarlos, ¿no? Muy importante conocer esto. Bueno, figura 1.1, ¿no? Un ciclo de investigación. La importancia de la investigación científica se mide por los cambios que acarrea en nuestro cuerpo de conocimientos y por los nuevos problemas que suscita. Existen reglas que guíen la ejecución adecuada de las operaciones que hemos indicado. O sea, ¿hay instrucciones concretas para tratar los problemas científicos? Seguramente hay algunas, aunque nadie ha establecido nunca una lista que las agote, y aunque todo el mundo deba resistirse a hacerlo, escarmentado por el fracaso de los filósofos que desde Bacon y Descartes han pretendido conocer las reglas infalibles de la dirección de la investigación. Pero, a título de mera ilustración, vamos a enunciar y ejemplificar algunas reglas muy obvias del método científico. Otras reglas se encontrarán dispersas por el resto del volumen. R1. Formular el problema con precisión. Y, al principio, específicamente, por ejemplo, no preguntar genéricamente ¿qué es el aprendizaje?, sino plantear una cuestión bien determinada, tal como ¿cómo aprenden los ratones albinos a solucionar problemas de laberintos? ¿Gradualmente o por pequeños saltos? R2. Proponer conjeturas bien definidas y fundadas de algún modo.
y no suposiciones que no comprometan en concreto, ni tampoco ocurrencias sin fundamento visible. Hay que arriesgar hipótesis que afirmen la existencia de relaciones bien definidas y entre variables netamente determinadas, sin que esas hipótesis estén en conflicto con lo principal de nuestra herencia científica. Por ejemplo, no hay que contentarse con suponer que es posible el aprendizaje con solo proponer al animal experimental un único ensayo o intento. Mejor es suponer con precisión, por ejemplo, que el aprendizaje por un solo intento, tratándose de orientación, es un laberinto en forma de T, tiene tal o cual determinada probabilidad. R3. Someter las hipótesis a contrastación dura, no laxa. Por ejemplo, al someter a contrastación la hipótesis sobre el aprendizaje con un solo intento, no se debe proponer al animal sujeto alguna tarea para la cual ya esté previamente preparado, ni tampoco se deben pasar por alto los resultados negativos. Hay que proponer al sujeto experimental tareas completamente nuevas, y hay que aceptar toda la evidencia negativa. R4. No declarar verdadera una hipótesis satisfactoriamente confirmada. Considerarla, en el mejor de los casos, como parcialmente verdadera. Por ejemplo, si se ha obtenido una generalización empírica relativa a las probabilidades de aprendizaje de una determinada tarea con un solo intento, con otro intento, y así sucesivamente, hay que seguir considerando la afirmación como corregible por la investigación posterior. R5. Preguntarse por qué la respuesta es como es, y no de otra manera. No limitarse a hallar generalizaciones que se adecúen a los datos, sino intentar explicarlas a base de leyes más fuertes. Por ejemplo, plantearse el problema de hallar los mecanismos nerviosos que den razón del aprendizaje en la primera presentación de la tarea al sujeto. Esto supondrá complementar la investigación conductista que se estaba realizando con una investigación biológica. Esas y otras reglas del método científico están muy lejos de ser infalibles y de no necesitar ulterior perfeccionamiento. Han ido cristalizando a lo largo de la investigación científica y son, esperémoslo, aún perfectibles. Además, no debemos esperar que las reglas del método científico puedan sustituir a la inteligencia por un mero paciente adiestramiento. La capacidad de formular preguntas sutiles y fecundas, la de construir teorías fuertes y profundas, y la de arbitrar contrastaciones empíricas finas y originales no son actividades orientadas por reglas. Si lo fueran, como han supuesto algunos filósofos, todo el mundo podría llevar a cabo con éxito investigaciones científicas, y las máquinas de calcular podrían convertirse en investigadores, en vez de limitarse a ser lo que son, instrumentos de la investigación. La metodología científica es capaz de dar indicaciones y suministrar, de hecho, medios para evitar errores, pero no puede suplantar a la creación original, ni siquiera ahorrarnos todos los errores. Las reglas del correcto comportamiento en la mesa son más o menos convencionales y locales. Consecuentemente, sería difícil confirmarlas o refutarlas de un modo objetivo, aunque sin duda son explicables por causas sociales e históricas. Pero, ¿qué decir del comportamiento investigador? Esto es, de las reglas de la investigación científica. Esas reglas son claramente universales. No hay efectivamente nada tan universal como la ciencia, ni siquiera la filosofía, pero ¿son además justificables? Sin duda. Tienen una justificación pragmática, aunque no son infalibles. No conocemos otras reglas que sean más adecuadas para conseguir la meta de la ciencia, la construcción de los modelos conceptuales, de las estructuras, de las cosas, con la mayor verdad posible. Pero esa es sin duda una justificación bastante pobre. En primer lugar, ¿por qué la aplicación del método científico no da, en el mejor de los casos, sino aproximaciones a la verdad? En segundo lugar, porque una regla que está justificada así por su éxito, pero no está integrada en el cuerpo del conocimiento científico, queda como colgada en el aire y no puede deshacer concluyentemente la pretensión de los procedimientos no científicos, como la adivinación, por ejemplo, para el progreso del conocimiento.
Dicho de otro modo, nos gustaría contar con una justificación teórica del método científico, además de con su justificación pragmática. Entenderemos por justificación teórica de una regla o norma, prescripción o instrucción. 1. La convalidación de los presupuestos de la regla, o sea, la confirmación de que lo que la regla toma como dado es coherente con las leyes conocidas. Y segundo, la comprobación de que la regla dada es compatible con los demás miembros del conjunto de reglas, en este caso, con el método científico. Dicho brevemente, consideraremos que una regla está justificada teóricamente si y solo si es a la vez fundada y sistemática igual miembro de un sistema consistente de reglas. Tomarlo en cuenta. En el caso de las reglas del método científico, deseamos que integren un sistema de normas basado en o al menos compatible con las leyes de la lógica y las leyes de la ciencia, no solo con los desiderata de la investigación. Así, la regla que manda formular el problema con precisión presupone claramente que no hay que buscar más que respuestas únicas, aunque puedan ser complejas, tener varios miembros. Si fuera aceptable una pluralidad de supuestos recíprocamente incompatibles, no se habría estipulado la condición de precisión del problema. Por su parte, el desideratum de la solución única está exigido por el principio lógico de no contradicción. En este punto puede detenerse la tarea de justificación de esa regla, porque la investigación científica presupone los principios de la lógica, no los discute. La justificación de otras reglas del método científico será más difícil y puede suponer complicados problemas filosóficos, como el de si el análisis científico de un todo lo disuelve sin aclararlo, pero de un modo u otro hay que suministrar esa justificación, y el trabajo al respecto promete ser de interés. Desgraciadamente, no se ha intentado aún dar una justificación teórica de las reglas del método científico. La metodología científica sigue encontrándose en un estadio descriptivo preteorético. Muy responsable de este descuido parece ser el tácito supuesto de que todo lo que da resultado es bueno. Curiosa suposición en el caso del método científico, del que empieza por admitirse que no da resultados perfectos. En cualquier caso, este es un problema interesantísimo para los filósofos que se preocupan por la ciencia viva. Los científicos no se han preocupado mucho por la fundamentación ni por la sistematicidad de las reglas del procedimiento científico. Ni siquiera se preocupan por enunciar explícitamente todas las reglas que usan. De hecho, las discusiones de metodología científica no parecen ser animadas más que en los comienzos de cada ciencia. Por lo menos, tal fue el caso de la astronomía, en tiempos de Ptolomeo, de la física en los de Galileo y hoy de la psicología y la sociología. En la mayoría de los casos los científicos adoptan una actitud de ensayo y error respecto de las reglas de la investigación, y las que les resultan eficaces se incluyen sin más en la rutina cotidiana de la investigación, tan implícitamente que en la mayoría de los científicos ni las registran conscientemente. Nadie, por lo visto, llega a ser consciente en cuestiones metodológicas hasta que el método dominante en el momento resulta fracasar. El método científico y la finalidad a la cual se aplica, conocimiento objetivo del mundo, constituyen la entera diferencia que existe entre la ciencia y la no ciencia. Además, tanto el método como el objetivo son de interés filosófico. Por tanto, resulta injustificable el pasarlos por alto, con que una metodología explícita y mala, pero ojo, por tanto resulta injustificable el pasarlos por alto. Con esto no se trata de ignorar que una metodología tácita pero sana es mejor que una metodología explícita y mala. Eso es una idea muy importante, porque hay que subrayar esto en unos tiempos como los nuestros, en los que las revistas de psicología y de sociología dedican muchísimo espacio a discusiones metodológicas que en el fondo se proponen hallar el mejor procedimiento para paralizar la investigación, prohibiendo el uso de conceptos que no se apliquen directamente a rasgos observables, frente a prescripciones metodológicas tan dogmáticas
y estériles, y teóricamente injustificadas. Lo mejor es tener presente a la que acaso sea la única regla de oro del trabajo científico: audacia en el conjeturar, rigurosa prudencia en el someter a contrastación las conjeturas. Resumamos. El método científico es un rasgo característico de la ciencia, tanto de la pura como de la aplicada. Donde no hay método científico, no hay ciencia. Donde no hay método científico, no hay ciencia. Pero no es infalible ni autosuficiente. El método científico es falible. Puede perfeccionarse mediante la estimación de los resultados a los que lleva y mediante el análisis directo. Tampoco es autosuficiente. No puede operar en un vacío de conocimiento, sino que requiere algún conocimiento previo que pueda luego reajustarse y elaborarse. Y tiene que complementarse mediante métodos especiales adaptados a las peculiaridades de cada tema. Ahora vamos a atender a esas técnicas. Problemas. 1.2.1. Comentar la siguiente caracterización del método en general, dada por la famosa lógica de Port-Royal 1662. París 1830 de Lalande, página 524, ¿no? En general, podemos llamar método al arte de disponer la sucesión de los pensamientos ya para descubrir la verdad que ignoramos, ya para probarla a otros cuando la conocemos. El arte del descubrimiento de la verdad se describía como análisis o método de resolución, y el arte de mostrar la verdad a los demás se describía como síntesis o método de composición. Problema en lugar de ese. ¿Por qué a comienzos de la era moderna se buscó tan insistentemente un nuevo método para el descubrimiento de la verdad? ¿Tuvieron éxito las nuevas propuestas, como la recolección de datos aconsejada por Bacon y la deducción propuesta por Descartes, a partir de principios a priori claros y distintos? 1.2.2. Examinar la caracterización general del método dada por Heimelberg, Toronto, Universidad de Toronto, ¿no? 1958, página 67. Un método es la enunciación de un conjunto de enunciados que describen una secuencia repetible de operaciones, tal que toda secuencia particular de operaciones así descrita puede permitir a todo individuo o grupo humano producir infaliblemente o en una apreciable proporción de casos un hecho repetible llamado el objetivo del método. Si el objetivo del método es siempre un hecho que ocurre en algún objeto individual, se dice que el método es aplicado a ese objeto. Así, para clavar un clavo en un trozo de madera, se puede golpear la cabeza del clavo con un martillo varias veces sucesivas. El método consiste, pues, en una secuencia repetible de golpes ejecutados con el martillo de un modo que se especifica. El objetivo del método es la introducción de un clavo en un trozo de madera. El objeto del método es cualquier sistema compuesto por un clavo y un trozo de madera. ¿Puede decirse todo eso del método de la ciencia? 1.2.3. Comentar la caracterización por D.G. Dewey del método científico como un método para alterar las creencias de los hombres por medio de la investigación contrastada y por medio de la consecución de creencias. 1955, página 447. Problemas, ¿no? Básicos problemas de la filosofía. Ya está. 1.2.4. Es propiamente un método el procedimiento que suele llamarse de ensayo y error. Distíngase claramente entre las clases de procedimientos por ensayo y error, planteamientos de sí o no respecto de la presencia de un hecho, y el examen metódico de posibilidades, por ejemplo, de hipótesis. 1.2.5. Determinar cuál de las actividades siguientes y disciplinas utilizan el método de la ciencia, si lo emplea alguna. La espeleología, exploración y descripción de cimas, la observación y descripción de astros, la anatomía descriptiva, la observación y descripción de aves, la organización de colecciones de plantas y animales, su distribución en jaulas, el diagnóstico de la personalidad mediante técnicas que carezcan de justificación pragmática y teorética,
la programación y la operación de las calculadoras. 1.2.6. Analizar y ejemplificar los varios estadios del procedimiento de un médico de medicina general ante un paciente. 1.2.7. ¿Está teóricamente justificado el sacrificio como método para producir lluvia o para aprobar los exámenes? 1.2.8. Examinar el método empleado por Ampère para establecer su ley de acción mutua de las corrientes eléctricas, su memoria del 10 de junio de 1822, ¿no? Especialmente página 76-77, problema en lugar de ese se aplicara a todo tipo de trabajo, ya fuera intelectual, ya físico. De la noción de método, 1957. 1.2.9. Hasta hace muy poco, todo el mundo consideraba como indiscutible que la regla principal del método científico era la siguiente: las variables relevantes deben modificarse una a la vez. Se suponía que solo de este modo era posible un control efectivo de los diversos factores que intervienen en un problema, pero en la cuarta década de este siglo quedó claro finalmente que nunca tenemos un conocimiento completo de todas las variables relevantes, y que, aunque lo tuviéramos, no podríamos alterar una en un momento dado, congelando al mismo tiempo, por así decirlo, todas las demás, pues hay entre algunas de ellas relaciones constantes, leyes. Se planearon, consiguientemente, experimentos que suponían cambios simultáneos de los valores de cierto número de variables, posiblemente en interacción, y a esto se llamó esquema factorial. Inferir alguna consecuencia acerca de la mutabilidad del método científico, 1951. 1.2.10. Examinar si los siguientes procedimientos se utilizan en la ciencia y caso afirmativo en qué medida. Primero, los varios métodos de deducción. Segundo, la inducción. Tercero, el método hipotético deductivo, o sea, el procedimiento que consiste en establecer hipótesis y explicitar sus consecuencias lógicas. 4. La duda metódica de Descartes, que debe distinguirse de la duda sistemática de los escépticos. 5. El método fenomenológico de Husserl. 6. El método dialéctico de Hegel. 7. La comprensión empática o vivencial Verstehen de Dilthey. 1.3. La táctica científica. El método científico es la estrategia de la investigación científica. Afecta todo ciclo completo de investigación y es independiente del tema en estudio. Pero, por otro lado, la ejecución concreta de cada una de esas operaciones estratégicas dependerá del tema en estudio y del estado de nuestro conocimiento respecto de dicho tema. Así, por ejemplo, la determinación de la solubilidad de una determinada sustancia en el agua exige una técnica esencialmente diversa de la que se necesita para descubrir el grado de afinidad entre dos especies biológicas. Y la resolución efectiva del primer problema dependerá del estado en que se encuentre la teoría de las soluciones, igual que la resolución del segundo dependerá del estado en que se encuentre la teoría de la evolución, la ecología, la serología y otras disciplinas biológicas. Cada rama de la ciencia se caracteriza por un conjunto abierto y en expansión de problemas que se plantea con un conjunto de tácticas o técnicas. Estas técnicas cambian mucho más rápidamente que el método general de la ciencia. Además, no pueden siempre trasladarse a otros campos. Así, por ejemplo, los instrumentos que utiliza el historiador para contrastar la autenticidad de un documento no tienen utilidad alguna para el físico. Pero ambos, el historiador y el físico, están persiguiendo la verdad y buscándola de acuerdo con una sola estrategia, el método científico. Dicho de otro modo, no hay diferencia de estrategia entre las ciencias. Las ciencias especiales difieren solo por las tácticas que usan para la resolución de sus problemas particulares, pero todas comparten el método científico. Esto, más que ser una comprobación empírica, se sigue de la siguiente definición. Una ciencia es una disciplina que utiliza el método científico con la finalidad de hallar estructuras generales, que son las leyes. Las disciplinas que no pueden utilizar el método científico, por ejemplo, por limitarse a la consecución de datos, no son ciencias, aunque puedan suministrar a la ciencia material en bruto. Tal es el caso de la geografía.
Ni tampoco son ciencias las doctrinas y prácticas que, como el psicoanálisis, se niegan a utilizar el método científico. Las técnicas científicas pueden clasificarse en conceptuales y empíricas. Entre las primeras podemos mencionar las tácticas que permiten enunciar de un modo preciso problemas y conjeturas de cierto tipo, así como los procedimientos. Algoritmos para deducir consecuencias a partir de las hipótesis y para comprobar si la hipótesis propuesta resuelve los problemas correspondientes. La matemática, como es obvio, suministra el conjunto más rico de tácticas potentes para enunciar problemas e hipótesis de un modo preciso, para deducir consecuencias a partir de los supuestos y para someter las soluciones a prueba o contrastación. Pero no da ayuda alguna en la tarea de hallar problemas o de imaginar el núcleo de hipótesis nuevas para las ciencias factuales. Aparte de eso, en las ciencias más atrasadas, nuestras ideas no son aún lo suficientemente claras para ser susceptibles de traducción matemática. Por lo demás, no hay limitación de principio a la aplicación de los conceptos, las teorías y las técnicas de la matemática en la ciencia factual. Por lo que hace a las técnicas empíricas, podemos recordar las que sirven para arbitrar experimentos, para llevar a cabo mediciones y en la construcción de instrumentos para registrar y elaborar los datos. El dominio de la mayor parte de esas técnicas en una cuestión de adiestramiento. El talento hace falta para aplicar técnicas conocidas a problemas de tipo nuevo, para criticar las técnicas conocidas y particularmente para inventar otras mejores. Algunas técnicas, aunque no son tan universales como el método general de la ciencia, son aplicables a cierto número de campos diversos. Consideremos ahora tres de esas técnicas casi universales: el cuestionario ramificado, la iteración y el muestreo. Todas ellas tienen antecedentes en la vida ordinaria y son, por ello, fácilmente comprensibles. El cuestionario ramificado consiste en contemplar el conjunto de posibilidades lógicas o físicas según el caso y dividirlas paso a paso en subconjuntos recíprocamente disyuntos hasta que el subconjunto o el elemento deseado se alcance en algún paso. Supongamos que el problema consiste en averiguar cuál de 8 objetos tiene una propiedad determinada. Por ejemplo, ¿cuál de las 8 primeras cifras es aquella en la que está pensando nuestro compañero de juego? ¿O cuál es más probable de entre 8 hipótesis si procedemos de un modo errático, o sea, por ensayo y error? Figura 2, ¿no? Aplicación de un cuestionario ramificado a la manera del árbol de Porfirio para un conjunto inicial de 8 objetos. Subdivisión ordenada en alternativas recíprocamente excluyentes. Necesitaremos un máximo de 7 operaciones preguntas. Si utilizamos un cuestionario ramificado, podemos en cambio proceder del modo siguiente. Dividimos el campo de posibilidades, 8 objetos, en 2 partes iguales. Y preguntamos si el objeto buscado se encuentra en el primer subconjunto. Como se trata de un problema de decisión, un problema de sí o no, la contestación a esta sola pregunta bastará para reducir a la mitad nuestra incertidumbre inicial. Repetimos entonces la operación hasta eliminar totalmente la incertidumbre inicial. 3 preguntas bastarán para resolver nuestro problema, como se muestra en la figura 2, la figura 1.2. El cuestionario ramificado es pues la metodización del procedimiento por ensayo y error, que lo diferencia ya bastante del ciego procedimiento del sí o no aplicado sin sistema. En general, para un conjunto de n objetos, un cuestionario al azar requiere un máximo de n, preguntas y necesita un promedio de n sobre 2 preguntas. El cuestionario ramificado, en cambio, requiere un máximo de h igual, ¿no? Logaritmo de 2, ¿no? De n elementos de información. En nuestro caso, logaritmo, ¿no? 2 de 8, 2 de 8 y 3. Nos lleva 3, ¿no? Claro. Según el esquema es lo que indica. Procedimientos iterativos. Estos son ensayos realizados paso a paso con los que se obtiene un progresivo perfeccionamiento de una solución aproximada. Cada solución se basa es una función de la solución precedente y es mejor más precisa que ella. Muchas veces el punto de partida tiene que ser meramente conjeturado, con objeto de poder empezar, cuando no hay método disponible para hallar
una tal primera y grosera solución de aproximación cero. Harán falta experiencia, perseverancia y penetración, sin que sobre un poco de buena suerte. Un ejemplo corriente de procedimiento iterativo es el tiro al blanco. La información acerca de la desviación cometida se retrotransmite al tirador, y ella le permite corregir la puntería en pasos sucesivos, hasta alcanzar el blanco. En este proceso, los errores, en vez de acumularse, se utilizan para mejorar el rendimiento. Así pues, los procedimientos iterativos se perfeccionarán a sí mismos, pueden aplicarse hasta cualquier grado de precisión que se desee. Esto es, hasta que sea despreciable la diferencia entre dos soluciones sucesivas. La matemática cuenta con procedimientos iterativos exactos, esto es, con técnicas que garantizan un aumento uniforme de la precisión. Ejemplos famosos son el método de Newton para el cálculo de las raíces cuadradas y el método de Picard para obtener soluciones aproximadas de ecuaciones diferenciales. En todos esos casos se construye una secuencia de aproximaciones basándose en una relación fija entre dos o más miembros de la secuencia, y esta tiene un límite definido, o sea, los procedimientos iterativos matemáticos son convergentes. Un ejemplo, hallar una solución de la ecuación, ¿no? Función de x igual 0, datos, función, ahora paréntesis dejo vacío, es continua, y sus valores en los puntos A y B son de signo contrario, ¿no? Figura 1.3. Técnica del método dicotómico. Primera conjetura, la función dada tiene valor a 0 a mitad de camino entre A y B, o sea, x1, ¿no? Igual, abro paréntesis A más B, cierro paréntesis entre 2 o sobre 2. Contrastación, calcular función de x de 1, hay dos posiciones o posibilidades. Lo más correcto es decir posibilidades, hay dos posibilidades. En esta figura 1.3 hay una construcción de proposiciones progresivamente verdaderas mediante el método dicotómico. La solución exacta es el límite de la secuencia de soluciones aproximadas. O bien, la función de x1 es 0, en cuyo caso el problema está resuelto. O bien, es diferente de 0. En este último caso, vuelve a haber dos posibilidades. O bien, la función de x de 1 tiene el mismo signo que la función de A, o bien tiene el mismo signo que la función de B. Supongamos que la verdad es el primer caso. Entonces el 0 de la función se encontrará entre x de 1 y B. Tómese la conjetura más simple. X de 2 es igual a, abro paréntesis, x de 1 más B, cierro paréntesis, sobre 2. Si la función de x de 2 es igual a 0, el problema está resuelto. Si no, función de x de 2 tendrá el signo de función de B o el signo de función de x de 1. Supongamos que ocurre lo primero. Entonces se prueba con x de 3, que es igual a x de 1 más x de 2 sobre 2. Se calcula que f x de 3 y se procede como antes. De este modo se construye una secuencia cada término de la cual es la media de los dos anteriores. O bien uno de los miembros de la secuencia resuelve el problema, o bien la secuencia se aproxima a la solución exacta. Esto es, la solución es el límite de la secuencia. En el primer caso se obtiene una solución exacta. En el segundo se obtienen soluciones aproximadas con cualquier grado de deseado de aproximación. Obsérvese que los procedimientos iterativos suponen el concepto de verdad parcial. Volveremos a tropezar con este concepto en las secciones 10.4 y 15.2. Un tercer ejemplo de método especial, pero casi universal, de la ciencia es el muestreo al azar. Esto es, la extracción de un pequeño subconjunto a partir de un conjunto inicial o población, que puede ser infinita, de tal modo que la selección extraída no dependa de las propiedades de los individuos que la componen, sino que no los tenga en cuenta y sea, por lo tanto, libre de prejuicios o tendencias. Muestreo al azar es, por ejemplo, lo que suponemos hacer cuando tomamos una muestra cualquiera de alguna mercancía o cuando controlamos la calidad de un producto manufacturado sin examinar todas las unidades producidas. El muestreo se utiliza también cuando se somete una hipótesis a contrastación empírica. Sometemos la hipótesis a prueba respecto de un reducido número de datos relevantes para ella y elegidos sin tendencia ni criterio alguno a partir de una infinitud potencial de datos. El cuestionar ramificado, los procedimientos iterativos y el muestreo al azar son otras tantas especializaciones del método de aproximaciones sucesivas, el cual es característico de la ciencia, aunque no exclusivo de ella. En la lógica pura no puede admitirse ese método, porque en ella se buscan soluciones exactas o demostraciones exactas de la ausencia de tales soluciones.
Pero en la ciencia factual y en considerables regiones de la matemática numérica, todo lo que podemos conseguir son precisamente soluciones aproximadas, por lo que el método de aproximaciones sucesivas es indispensable. El gran interés del método de aproximaciones sucesivas para la teoría del conocimiento, la epistemología, estriba en que constituye un claro recordatorio de los siguientes puntos. En primer lugar, la investigación científica procede gradualmente y precisamente de tal modo que incluso las comprensiones acertadas que de vez en cuando se consiguen por pura suerte son resultado de anterior investigación y quedan siempre sujetas a corrección. En segundo lugar, la investigación científica, por lo menos respecto del mundo de los hechos, da verdades parciales, más que verdades completas y por lo tanto finales. En tercer lugar, el método científico, a diferencia de los azarosos tanteos del sentido común y de la especulación sin control, se corrige a sí mismo. Puede identificar sus errores y puede intentar obtener aproximaciones de orden superior, es decir, respuestas más verdaderas. Otras tácticas de la ciencia son menos universales. Hay que discutirlas. Hay que discutirlas refiriéndose a específicos problemas y teorías científicas. Así, por ejemplo, la técnica de rayos X para la identificación de compuestos químicos exige la aplicación de la óptica ondulatoria a la difracción de las ondas por retículos cristalinos. Solo una teoría así nos permite interpretar los anillos observados en los Röntgendiagramas, anillos que en otro caso serían signos sin sentido, puesto que no tienen parecido alguno con las configuraciones atómicas respecto de las cuales nos informan. En general, los métodos especiales de la ciencia están fundados de un modo u otro en teorías científicas, las cuales se someten a su vez a contrastación con la ayuda de dichas técnicas. Tal es el caso hasta para una técnica tan elemental como la de la pesada con una balanza de platillos. Esa técnica presupone la estática y en particular la ley de la palanca. Las técnicas y los instrumentos científicos no están nunca consagrados solo por el éxito, están proyectados y justificados con la ayuda de teorías. La posibilidad de justificar teóricamente cualquier método especial utilizado en la ciencia hace a esta netamente diversa de las pseudociencias, las cuales emplean procedimientos no fundados como la adivinación mediante la inspección de un hígado de cordero o de manchas de tinta, o la audición de la narración de sueños. El proyecto y la justificación de las técnicas especiales de la ciencia corresponden a las ciencias especiales, aunque toda técnica científica suscita problemas filosóficos referentes a la inferencia. La mayoría de esos problemas tienen que discutirse en el contexto de las respectivas disciplinas. Desgraciadamente, estas cuestiones suelen ser despreciadas o tratadas sin competencia filosófica, a causa de lo cual está aún sujeta a muchos malentendidos la naturaleza de las técnicas científicas y de los resultados que obtienen. Por ejemplo, si la cuestión de la convalidación teórica de las técnicas empíricas de la ciencia se encontrara en un estado más maduro, todo el mundo se daría cuenta de que la información empírica no se estima nunca en un vacío teórico, sino que toda pieza de evidencia empírica tiene que juzgarse a la luz de la teoría utilizada al proyectar y llevar a la práctica la técnica con la cual se ha obtenido esa información, del mismo modo que ninguna teoría factual se sostiene por sí misma. Así tampoco hay dato que constituya por sí mismo evidencia en favor o en contra de una teoría, a menos de que haya sido conseguido e interpretado con la ayuda de alguna teoría científica. En particular, ninguna información obtenida por medios extracientíficos, por ejemplo, las declaraciones de un medium espiritista, puede considerarse evidencia contra teorías científicas o en favor de teorías no científicas. No hay contrastación de la ciencia que sea independiente de la ciencia. Y esto no implica que los resultados de la ciencia estén sustraídos a la crítica, sino solo que la única crítica legítima de la ciencia es la crítica interna, consecuencia para los críticos filosóficos de la ciencia. Primero estudiar, discutir luego. Exploremos ahora algunas consecuencias de la tesis según la cual la ciencia es metodológicamente una a pesar de la pluralidad de sus objetos y de las técnicas correspondientes. Problemas. 1.3.1. Indicar las diferencias entre las técnicas y la metodología general de una determinada disciplina científica. Comentar o ilustrar los 14 principios de investigación propuestos por Bryce Wilson, 1952, página 140. 1.3.3. Necesita la biología métodos propios especiales además de los de la física y la química. En caso afirmativo, ¿por qué?
1.3.4. Examinar los pasos de una secuencia de operaciones típicamente farmacológica, tal como está descrita por Lach 1134, 2069, 1961, ¿no? 1.3.5. La geología ha utilizado siempre conceptos físicos de formación, presión, transporte, acarreo, calor, fusión, solidificación, etc. Pero el uso de teorías mecánica, hidrodinámica, termodinámica, etc. no llegó hasta bastante más tarde. Y la aplicación de métodos físicos no se ha intentado hasta nuestro siglo. La geología experimental particularmente, o sea, la simulación de procesos geológicos del laboratorio, es un recién nacido. Utilizar este ejemplo y otros si es posible para ilustrar y ampliar la tesis de que una disciplina no llega a un estatus científico sino gradualmente, y suele hacerlo mediante la adopción de algunas ideas y métodos especiales de otra ciencia ya madura y emparentada con ella. 1.3.6. ¿En qué consiste el método comparativo? ¿Qué ciencias lo usan y por qué? El problema, en lugar de es examinar los métodos iterativos y discutir su relevancia para la teoría del conocimiento. 1944. Los cálculos de la observación, London y Glasgow, Robinson. 1.3.7. Bacon creyó que había inventado procedimientos rutinarios para la investigación científica. Novum Organum, 1620, reimpreso en la filosofía, trabajos de Francis Bacon. Mr. Robertson, London, 1905, aforismo, página 270. El procedimiento que propongo para el descubrimiento del saber es tal que deja muy poco la agudeza y el ingenio, y pone todo ingenio y todo entendimiento más o menos al mismo nivel. ¿En qué pensaba Bacon? ¿En el método científico o en un conjunto de técnicas para la recolección de los datos y su comparación? 1.3.8. Examinar la tesis de que la psicología no puede utilizar los métodos objetivos de la ciencia porque el sujeto, el investigador y el objeto de la investigación son uno y el mismo, o porque el objeto de la investigación es parte del sujeto conocedor. 1.3.9. El estudio por sentido común de la personalidad de un individuo lleva al que la estudia a intentar meterse en el pellejo del otro, que es lo mejor para entender su comportamiento. Este procedimiento ha sido llamado un tipo de método completamente nuevo. Esto fue la investigación científica, ¿no? Su estrategia y su filosofía de Mario Bunge.